Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamá ser el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Club del Caos. Hoy tenemos un episodio en el que llevo 40 minutos hablando con nuestra invitada, haciendo preguntas. Espero no haber dañado nada de lo que se viene, porque es una invitada muy especial que el Club del Caos ya seguía, que todas nosotras ya conocíamos la historia y que finalmente se alinearon los astros para que pudiéramos estar acá. Y además se alineó una marca con nosotros para que también pudiéramos estar acá. Entonces, primero le quiero dar la bienvenida a Laura Maya. Lauris es mamá de María del Mar y estamos en embarazo 5 meses. 5 meses de Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Ah, sí, yo no había preguntado nombre. Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Y con Lauris queremos hablar de muchas cosas, de maternidades, de los retos que nos trae la vida a veces a través de accidentes o de momentos inesperados. Para mí es un ejemplo de resiliencia, yo digo que es amor profundo, y cuando digo amor profundo es porque cuando yo te oigo hablar, Laura, siempre oigo una mujer en paz consigo y con el mundo, y por eso es como una armonía, un amor de verdad por la vida. Entonces, por eso, Lauris, bienvenida. No, muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación. Yo estoy feliz, como siempre, de estar acá compartiendo esta historia, compartiendo mi testimonio, hablando hoy en día de maternidad también, que es este capítulo tan bonito de mi vida. Y bueno, feliz de estar acá contigo. Tenemos mucho que hablar. Y este capítulo, antes de empezar ya en profundidad, este capítulo es gracias a un nuevo aliado que tenemos que a mí me hace me emociona muchísimo, y es Extra. Marcela, ¿viste? Extra. Todos crecimos con Extra, ¿cierto? Pero cuando uno es mamá, Extra Valora. toma una importancia nueva. Y cuando uno es una mamá con un TOC, como yo, toma todavía más importancia. Porque las cajas, los organizadores, o sea, yo no puedo ir sin eso. La lonchera, La el termo, lonchera. todo lo de Ujú. Extra, lo amo, pero para mí los organizadores son un nuevo nivel. O sea, yo tengo caja de Extra en todas partes y ahí guardo los juguetes, los disfraces, los muñecos, tengo todo guardado. Tengo una Ujú. amiga incluso que las marca afuera. O sea, Extra para mí es un aliado de verdad. En la vida cualquiera, pero sobre todo en la vida de una mamá. Ujú. Sofía, es que nos simplifican la vida. O sea, Nos todas ordenan la vida. nos ordenan, nos vuelven todo práctico. En las mañanas, que son la locura, cuando hay hijos en la casa y tienen que salir rapidito. O sea, nos vuelven práctica la vida, yo tengo que tener todo al alcance y saber dónde están las cosas, las cositas del pelo de mi hija, las cosas organizadas en la nevera. Eso, para mí, hace la diferencia en la maternidad. Y Te además, ahorra tiempo, que el tiempo es tan valioso para todos y para las que somos mamás. sobre todo. Entonces, primero queremos agradecerle a Extra por permitirnos estar acá. Esperamos que sea el primero de muchos episodios con ellos, porque los amamos. Pero adicional a eso, ya podemos entrar acá en materia con Lauri. Lauri, yo creo que hay 80 millones de podcasts tuyos hablando sobre el accidente. Y si no, vayan a las redes de ella que tiene clarito el accidente. Sí, Para los que no conocen, un resumen rápido. ok. Yo sé que es horrible preguntar un resumen rápido de algo que te cambió la vida de esta manera. No pretendo ser irrespetuosa y te pido disculpas, No, no te preocupes. No pero te, es que hagan la tarea, vayan a ver los otros podcasts. Trabajo en equipo. no te preocupes, pero yo voy a resumir la historia súper rápido. Imagínate que un día me acosté a dormir, un día cualquiera, un sábado, y cuando yo me desperté, supuestamente me estaba despertando en mi casa, pero no, era en una unidad de cuidados intensivos, estaba despertando de un coma y me estaban dando la noticia de que ya no tenía una de mis piernas y que era muy probable que tuvieran que amputar la otra.
Obviamente en mi cabeza solamente me pasaba la idea de que estaba soñando y de que en cualquier momento me iba a despertar porque yo recordaba que me había acostado en mi casa, en mi cama, a ver una película con mi novio. Y yo decía, no, esta doctora está como loca, yo voy a despertar y le voy a decir a mi novio que tuve un sueño terrible, que me dijeron una cosa espantosa. Y cuando estaba como haciendo ese ejercicio literal de cerrar y abrir los ojos, cerrar y abrir los ojos para despertarme, ingresa mi mamá. Cuando mi mamá ingresa a ese lugar donde yo estaba, tengo ese momento súper anclado porque, bueno, las mamás sufren mucho con esto que le pasa o que vivimos los hijos y mi mamá ingresa llorando y ella me dice, lo primero que ella me dice fue como, hija, perdóname porque yo no pude hacer nada por evitarte este sufrimiento. Cuando ella me dice eso, como que ese fue el momento en el que yo dije, ok, esto que acabo de decir la doctora, que era una pierna, que era la otra, que yo ni me podía sentar, porque te cuento, Sofi, que pasaron casi 6 meses para poderme sentar, y que en ese momento ni siquiera sabíamos si yo me iba a poder sentar, porque cuando el accidente, ¿qué pasó? Claro, estaba recibiendo esa noticia porque había tenido un accidente que yo no recordaba. El accidente básicamente había sido que yo salí a pasear una perrita con mi novio, una perrita que teníamos en ese momento, Lucky, y hay un momento en que la perrita se sienta, mi novio para con ella, yo no me doy cuenta y yo sigo caminando, o sea, seguimos por la misma acera y 3, 4 metros adelante pasa que un carro se sube a esa acera y yo quedo ahí atrapada debajo de ese carro. Obviamente todo mi cuerpo recibe el impacto de ese carro y esta parte, o sea, de acá hacia abajo no se veía, toda esta parte del tronco se afectó demasiado. Es decir, mis pulmones no funcionaban, mi intestino se reventó, la columna, las vértebras de la columna estaban fracturadas, las costillas, la pelvis, la otra pierna. Entonces, cuando yo despierto, yo no me podía mover, solo podía mirar el techo y girar levemente el cuello. Y lo que me explicaron era que tenía vértebras de la columna 7 fracturadas y que necesitábamos esperar que soldaran para saber si había algún nervio con afectación. Y en ese momento íbamos a saber si tenía como algo de la movilidad afectado. Entonces, obviamente eso ya no era tanto un sueño, ya era como una pesadilla, pero mi mamá me dice, perdóname porque yo no pude hacer nada por evitarte este sufrimiento y en ese momento yo creo que ni yo hablé, porque tú te imaginarás lo que uno puede sentir cuando por 25 años no has tenido ninguna limitación, has tenido tu cuerpo completo. Yo era una mujer pues independiente, autosuficiente, había logrado muchas cosas a mi edad y estaba como con el panorama de que estaba en una cama mirando para el techo necesitando ayuda para absolutamente todo y no sabíamos en realidad qué iba a pasar, ¿sí? El panorama era demasiado, demasiado incierto. Pero por eso digo que en ese momento yo creo que ni yo fui la que hablé, pero cuando yo veo a mi mamá llorando, lo único que yo le puedo decir es, mami, no hay por qué llorar, yo estoy viva. En medio de todo yo estoy viva y eso solamente significa que la vida me está dando otra oportunidad. Ya. Yo creo y cada vez que recuerdo ese momento que lo tengo muy anclado porque fue como mi despertar, fue como decir, sí, esto pasó. Yo digo, esa tal vez no era yo porque yo estaba muy llena de miedo. Miedo de qué iba a pasar con mi pareja, qué iba a pasar con mi trabajo, qué iba a pasar con mi vida, qué iba a pasar con mis amigos, qué iba a pasar con absolutamente todo. Pero había algo más grande que me decía, estás con vida. Y ahí yo entendí que ese es el milagro más grande que tenemos los seres humanos. Despertarnos todos los días en nuestra casa, en nuestra cama, con nuestras parejas, nuestros hijos, el perrito, el gatico, y seguir con vida. Es que morir es muy fácil, pero se nos olvida. Fue corta, ¿cierto? Lo resumí bien. Porque ahí para allá sigue una historia larguísima, o sea, Necesito digerir primero. fue un proceso largo, porque entonces, claro, la noticia es amputamos tu pierna derecha, porque había que amputarla, porque digamos que la izquierda se amputó el mismo día del accidente. Cuando yo llego a la clínica, eso fue de una, Sofi. Mi accidente fue 8:30, casi 9 de la mañana. Me trasladan a la clínica. Mi familia está en un pueblo, yo soy de un pueblo de Entre Ríos, y hasta ese día por la mañana, lo que yo te decía ahorita, yo no tenía ni una gripa. Entonces, pues mi familia estaba tranquila, yo estaba súper bien. Lo único es que yo había acabado de comprar mi primer carro. Yo estaba estrenando carro, estaba toda feliz, pero estaba, como decimos nosotros, buñuela manejando. Entonces, cuando mi novio llama a una de mis hermanas y le dice, tuvimos un accidente, ellos dicen, Se chocó. se chocó en el carro, tan buñuela, claro, llevaba un mes manejando, se chocó en el carro y se vinieron, pues claro, para la clínica, pero pensaban que unas fracturas, algo menor. Y se encuentra con el panorama de que ya los doctores dicen hay que amputar esta pierna y el pronóstico es reservado. Nosotros vamos a hacer lo posible por mantenerla con vida, pero
no sabemos realmente qué va a pasar. Y ese mismo día, lo que en ese momento no sabía mi mamá y mis hermanos era que en el traslado de del accidente a la clínica yo había tenido el primer paro cardiorrespiratorio y a mí me reaniman. Me ingresan a la clínica con signos vitales, pero realmente es muy bonito y yo no sé si ella escuchará este episodio porque en estos días hablé con una paramédica que estuvo conmigo en ese accidente, gracias a uno de los videos podcast que, Yo que han vi que te salido por escribió ahí. que ella había Sí, estado. una de las paramédicas que estuvo conmigo ahí en ese accidente dándome como la primera atención cuando me reaniman y todo, y ella dice, pues es que nosotros pensamos que no lo había logrado. La conductora de ese auto falleció, ¿sí? Y ella estaba dentro del auto, yo estaba afuera y yo recibí todo el impacto. Entonces ellos dicen, pues no, esta chica no la va a lograr, aparte porque yo estaba perdiendo muchísima sangre, eso era lo más delicado. Para que a mí me trasladen a la clínica pasan muchas cosas. Primero es que nosotros no teníamos ni un teléfono, entonces mi novio lo único que hacía era gritar pidiendo ayuda. Tú sabes más o menos por dónde vivo, por la Cola del Zorro, y eso es solo, o sea, por ahí no hay unidades pues a los lados, es más bien solo, y era un domingo que la gente está en ciclovía Nadie. durmiendo, o sea, no había nadie, solamente él gritaba. Entonces el tiempo seguía pasando. Y aparte, cuando llega una ambulancia a trasladarme, hay que remover el camión de los bomberos, ¿sí? Porque necesitan remover ese carro para poderme sacar mientras llegan los bomberos y el tiempo sigue pasando. Lo que más va pasando es que esta pierna izquierda tenía una hemorragia muy grande y yo estaba perdiendo sangre. Después de que me llevan a la clínica, amputan esta pierna porque ya ahí la hemorragia no tiene nada que hacer. Ellos se dan cuenta del intestino, de los pulmones, me entuban, hacen todo lo que pueden hacer. A las 6 de la tarde más o menos llega el segundo paro. Y cuando llega el segundo paro, después de lo descompensada que estaba la sangre que había perdido, ya ahí sí los doctores dicen, pues esta chica no va a pasar la noche. O sea, los que no estén acá, que lleguen, porque nosotros realmente no sabemos qué va a pasar con ella, pero es muy probable que esta sea como su última noche. Ahí sí ya llega toda mi familia, llega mi jefe, la jefe que tenía en ese momento, compañeros de trabajo, vecinos, todos estaban esperando como que dijeran ya, ya. Y lo que pasó fue que yo me desperté de un coma 2 semanas después, pero sin tener idea de nada. Y ahí es que yo siempre repito mucho en mis redes y es algo que solo sucede lo que tiene que suceder. Los médicos pensaban que yo estaba muriendo, pero ahí esta historia apenas estaba empezando. Que fue una historia muy larga en la clínica, que ha sido un proceso de casi 6 años ya, pero que bueno, se ha logrado transformar en algo muy bonito. Muy, muy, muy resumida la historia. Y ojalá de verdad vayan y conozcan más de la historia. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste el accidente? 25 años. El accidente llegó a mi vida en un momento que yo decía, tengo la vida perfecta. ¿Por qué tengo la vida perfecta? Porque, a ver, les voy a contar un poquito de mi historia antes de... Yo soy la menor de 11 hermanos. 11 hermanos. Y yo crecí en el campo, en un municipio que se llama Entre Ríos, pero bueno, por allá en una veredita del pueblo. Cuando estaba en 11 y tenía 16 años, yo me quería venir para la universidad, yo quería estudiar. Pero eso en mi familia era una locura, porque ninguno de mis hermanos había estudiado, o sea, muchos ni siquiera habían terminado el colegio. Entonces, que yo, que era la niña, dijera que me iba a venir para la ciudad era muy loco. Yo me presenté a la universidad a escondidas, ¿sí? A mí me daba pavor decirle a mis papás que yo quería estudiar. Yo decía, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Pero aproveché que yo tenía rosca con muchos profesores y uno de mis profesores me ayudó a venir a Medellín, me presenté a la Nacional, me presenté a la de Antioquia. Y yo decía, bueno, es muy probable que ni pase. Si paso, ya miro cómo cuento. Oh, sorpresa, llegan los resultados y yo pasé a las dos universidades, Sofi. Yo pasé a la de Antioquia, yo pasé a la Nacional. Yo no había hecho nunca un preuniversitario, pero bueno, yo pasé a las dos universidades y en el colegio me preparan una fiesta, me regalan mi primer computador portátil y yo decía, Dios mío, y en mi casa nadie sabe. Yo, ¿cómo le cuento a mi papá y a mi mamá que yo me voy a ir a estudiar? ¿Y a dónde? O sea, yo no tenía familia acá ni nada. Bueno, se llega el momento y finalmente les doy la noticia. Para ellos fue duro, pues a mi papá le angustiaba mucho la parte económica porque decía, pues, ¿y cómo te vamos a sostener? Y yo, papi, no se preocupe que yo trabajo. Y efectivamente yo llegué y conseguí trabajo y con eso me pude sostener. Y a mi mamá le daba mucho miedo, era que yo era la niña chiquita, que yo vivía en una finquita y que me iba a venir sola para una ciudad. Te la va Pues, a comer la ciudad. o sea, ¿qué vas a hacer allá? Pero finalmente me vine, logré hacer mi carrera, me gradué, estaba próxima a iniciar una maestría en finanzas con mi novio, que es el papá de mis hijos, hoy mi esposo. Llevamos ya 5 años de novios.
Él había acabado de comprar una casa y habíamos tomado la decisión de empezar a vivir juntos en la casa. Cuando cumplo 25 años en marzo, me hace la propuesta de que empecemos a vivir juntos. Obviamente a mí me hace mucha ilusión. Yo en ese momento tenía una roommate y compartíamos un apartamento. Empiezo a vivir con mi novio en marzo y en julio llega el accidente. O sea, estábamos de luna de miel, porque sí, llevábamos 5 años de novios, pero, o sea, una relación, una dinámica totalmente distinta. Empezamos a vivir juntos y nos llega el accidente y la rutina se cambia a que en lugar del paseo cada 8 días o de la salidita a comer o a escuchar música o lo que fuera, la rutina era que él trabajaba todo el día y se iba a amanecer conmigo en la clínica para que mi mamá descansara. Así nos cambió la vida en ese momento, pero sí tenía 25 años en aquel entonces. Han pasado 6 años ya, tengo 31 ahorita. La pregunta puede sonar banal, pero ahorita lo dijiste y para mí es muy importante que la gente entienda que eso no son banalidades y que eso sí son cosas que se le pasan a uno por la cabeza. Dices que abres los ojos, le dices eso a tu mamá, pero que por ejemplo te preguntaste qué va a pasar con mi relación. Claro, a mí me daba pavor, yo estaba segura, en ese momento, yo estaba segura que con las condiciones físicas que tenía, pues ya mi relación había terminado, ¿sí? Por lo mismo que te decía, me enamoré o mi novio se enamoró de mí con un cuerpo diferente, ¿sí? En unas condiciones totalmente distintas. Y ahora yo estaba en una clínica y él era el que me cambiaba los pañales. Uno nunca se imagina eso, que a tus 25 años tu pareja te esté contigo de enfermero cambiándote tus pañales, que aparte esté trabajando todo el día y por la noche, que se supone que llega a descansar, es hacer el turno en la clínica. Y hay un momento, Sofía, en que yo le digo, ya no más, ya no más. O sea, yo quiero que tú sigas viviendo la vida, yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que tú no te limites por la situación que yo tengo, ¿sí? Aparte, porque nosotros soñábamos con ser papás en ese momento. Cuando nos mudamos a la casa, que es una casa muy grande, muy bonita, nosotros nos imaginábamos los 3 cuartos con niños, ¿sí? 3 niños, 4 perros, 3 gatos, y ese era el proyecto. En ese momento, pues ser mamá ya no era como una posibilidad para mí. Y yo decía, ok, si este es el sueño que él ha tenido siempre, pues que lo cumpla con alguien, ¿sí? Pero no que renuncie a él simplemente por seguir a mi lado. Y hay un momento en que tenemos esa conversación de decirle, pues mira, esto no es lo que yo quiero para ti, ¿sí? Yo quiero que tú sigas tu vida, yo quiero que tú sigas adelante con tus proyectos, que seas papá, que viajes, que hagas todo lo que tenías en mente, y yo siento que conmigo tú no lo puedes hacer. Por dentro era algo que a mí también me decía, pues es que él cómo va a querer estar conmigo así, mira, me estoy llena de cicatrices, yo no me puedo mover, yo estoy súper limitada. Y en ese día, o a partir de ese momento, yo vine a entender en verdad lo que era el amor, y que el amor es incondicional, porque él me dijo algo como, es que yo no me enamoré de ti por tus piernas, y yo estaría contigo aunque no tuvieras, en ese momento no tenía una, aunque no tuviera las dos, porque él entendía que había algo más allá que era lo que nos unía. Y ese hombre maravilloso que ha estado conmigo ya 6 años, bueno, 11, acabamos de cumplir 11 años juntos, 5 antes del accidente, 6 después del accidente, me ha ayudado mucho a mí a que yo pueda también reconstruirme y a que yo pueda también aceptar este nuevo cuerpo que es el que ahora habito. Porque en los momentos en los que yo me llenaba de inseguridad muchas veces era por mi pareja, claro, es que yo decía, ¿cómo voy a estar con él? O sea, ¿cómo me va a ver así? Me parecía súper incómodo, por ejemplo, que estuviera en la clínica y él me tuviera que cambiar un pañal. Y él me decía, yo lo hago con todo el amor y prefiero hacerlo yo a que te estén tocando todos los enfermeros, entonces permíteme hacerlo. Pero no llores. Qué fuerte. Y acá estamos, acá estamos. Obviamente no quiero decir que ha sido pues la relación perfecta y que no hemos tenido, no, claro, como todas las parejas, hemos tenido nuestros momentos, nuestros altibajos, pero esta experiencia nos ha fortalecido mucho, porque nosotros ya entendemos que la conexión que hay va más allá de este cuerpo, mucho más allá. Bueno, Lauris, fueron 2 años de recuperación. ¿Y en qué momento uno dice, hágale pues, yo voy a ser mamá? Mira, Tirémosle a esto otro baldado de agua, compliquemos más esta situación. yo siempre quise ser mamá. O sea, yo creo que hay personas que de pronto, hay veces lo dudan,
como yo no sé si sí, yo no sé si no. En mi caso, yo siempre quise ser mamá. Desde niña yo jugaba con las muñequitas y como vengo de una familia tan grande, somos 8 hermanas, mis 7 hermanas ya eran mamás. Entonces yo era como, cuando yo me fui a vivir con mi novio, yo dije, ya, en cualquier momento puedo ser mamá y estaba preparada para hacerlo. Cuando yo empiezo ya a recuperarme, empiezo la terapia, recibo la prótesis, todo, más o menos a los 3 años, no, un poquito antes de los 3 años, que yo ya me sentía súper bien, físicamente con mucha energía, yo ya me sentía la mujer más independiente del mundo porque al menos me movía solita. Yo le digo a mi esposo, bueno, pues retomemos nuestros proyectos, o sea, siempre quisimos ser papás, pues es momento de hacerlo, ¿sí? O sea, no tenemos que abandonar ese sueño. Vamos donde la doctora, pues donde doctores, donde ginecólogos nos revisan y lo que nos dicen es que no es posible, porque entre el daño que yo tuve acá a nivel de tronco, pues el aparato reproductor también se afectó. Entonces toda esa parte de trompas, útero, estaba cicatrizando. Entonces lo que nos dicen es, no es factible que en el cuerpito que tienes en este momento, pues un óvulo logre ser fecundado. Hay que esperar, podemos empezar un tratamiento de fertilidad, más adelante puede ser, pero en este momento pues no es una posibilidad o no es factible para ustedes que lo hagan. Nos sugieren inclusive que pensemos en adoptar, porque también el embarazo para mí, o sea, si llegara a pasar el tema del peso, la rodilla, todo no podría ser lo mejor. Y yo creo que eso a mí me dolió incluso más que las piernas, porque como si era un sueño que yo había tenido siempre, como yo sí me imaginaba en ese rol de mamá, yo decía, pues pucha, no, yo no puedo renunciar a esto, yo no puedo renunciar a ser mamá. Eso fue como cuando llevamos 3 años del accidente más o menos. Y esas cosas, Sofi, que casi a los 4 años, más o menos, empieza a pasar que yo me empiezo a sentir súper mareada, ¿sí? Muy mareada, pero yo tomaba una pastillita que es para un dolor acá, bueno, es como un dolor en un nervio, y esa pastillita genera, como entre los efectos secundarios, un poquito de mareo. Lo que pasa es que era raro porque yo ya llevaba mucho tiempo tomándola y era raro que en ese momento me estuviera dando los mareos, pero yo dije, es la pastilla. Llevaba muchos días así como mareada, mareada cuando vamos a urgencias, porque pensábamos, no, nos van a cambiar la pastilla o me van a cambiar la dosis o lo que sea. Me toman exámenes de sangre y la enfermera dice, no, pero es que tú estás muy bien. Y yo, sí, pero estoy mareada, llevo como 2 semanas mareada, yo no me siento bien. Y me dice, no, es que estás en embarazo. ¿Usted está segura que yo estoy en embarazo? Sí, estás en embarazo. Me acuerdo que estaba con Juan y a los dos se nos salió como una lagrimita de que estás en embarazo. O sea, es que ya como que nos habíamos salido un poquito de la película porque supuestamente no se podía o tenía que pasar mucho más tiempo mientras toda esta zona se regeneraba. Salimos de ahí donde una ginecóloga a que nos hagan una ecografía vaginal y que confirmen que sí, como que no lo creíamos y efectivamente en ese momento teníamos 6 semanas, 2 días de gestación. Y ahí llega María del Mar, que María del Mar ya tiene casi 2 añitos, 22 meses tiene. Tengo demasiadas dudas. O sea, te dijeron era que no podías, o sea, que tu cuerpo No no estaba iba a ser adaptado. capaz Sí, para quedar en embarazo. No era que tú no sí. pudieras llevar el embarazo a término, sino que el cuerpo no iba. Entonces ustedes estaban tranquilos porque pues uno para qué se cuida si uno no puede quedar en embarazo. No, pues igual nosotros queríamos, entonces tampoco nos cuidábamos. Sí, sí, sí. Lo que Ok, pasa es que ya no lo estábamos como esperando, ¿sabes? O sea, que como en el momento en el que ella llega, como que eso ya lo habíamos soltado. Como de que mucho tiempo sí queremos, bueno, no es el momento, bueno, será cuando tenga que ser. Y llegó, Laura, ¿y pasó. sentiste miedo de que, pues porque si los médicos habían dicho que todavía no, Sí, o sea, sí me dio que vino miedo, con el embarazo? sí me dio miedo y sobre todo porque yo no sé si recuerdas que hay una ecografía que es donde miran como el estado de todos los organitos, que todo esté súper bien. Como yo había tenido tantos medicamentos, tanta analgesia, como tantas cirugías, a mí sí me angustiaba eso. Que de pronto, digamos, tuviera todavía como residuos de tanta toxicidad en el cuerpo, por decirlo así, o en la sangre, y que eso le hiciera algún daño al bebé. Yo me acuerdo que a esa ecografía yo fui como muy asustadita. Cuando empiezan a revisar todos los organitos, que no tenga como nada, pero la niña estaba perfecta, estaba perfecta. Y en mi embarazo, lo único que yo digo que fue difícil es que al final, ya como 7, 8 meses, la barriguita ya era muy grande y obviamente pues me pesaba mucho y yo me cansaba demasiado. Entonces el tema de la movilidad sí era un reto. Pero
Mira, yo he podido verificar que uno sí se adapta a todo, definitivamente. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos una consulta, una cita, la sillita de ruedas. Yo me reconcilié con la silla de ruedas porque yo al principio decía, no, yo puedo caminar, es que yo tengo una prótesis, me demoro 3 horas, pero yo llego, yo camino, yo camino. Cuando tenía la barriguita así, yo dije, no, sí necesito la silla de ruedas, ya, está bien, o sea, puedo estar en la silla de ruedas, puedo salir en la silla de ruedas y aprendí a hacer las paces con eso y eso fue como lo más difícil, como el tema del peso, pero médicamente ni yo ni la bebé tuvimos ninguna complicación, fue un parto normal, o sea, sin ninguna complicación y mi niña tiene 22 meses, se me acabó de enfermar hace como 15 o 20 días, que fue su primera vez enferma y me angustió horrible, y era una gripa. Pues era una gripa, sino que fue su primera gripa y tuvo fiebre, moquito, no quería comer nada. Y yo era, ay, mi niña. Esa ha sido la primera vez. Ha sido lo único que ha tenido en 22 meses. Entonces, mira, la magia de la vida. Demasiadas dudas. Lauris, la lactancia, porque tuviste ese golpe, Pero a pudiste mí, lactar. sí, yo lacté, yo quería lactar. Y desde antes, pues creo que 15 o 20 días antes de que tuviéramos el parto de la niña, yo contacté a una asesora de lactancia, Nati, y bueno, con ella tuve como un acompañamiento y ella me explicó todo virtual, en ese momento como un acompañamiento virtual. Cuando nace la niña, ahí es que uno se da cuenta, si la teoría es una cosa, la práctica es otra. Y yo, Nati, sí, yo tenía toda la teoría, pero es que yo siento como que a la niña no le sale leche, ella llora, yo no sé si es que queda con hambre, le va a tener que dar tetero, ¿qué? Y Nati va a mi casa, nos acompañó otra vez, nos explica todo, ta, 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 y no, fue una lactancia. Yo digo que en mi caso fue una lactancia muy exitosa, porque sí, como que esos 2, 3 días que a uno casi no le sale lechita y que es como el calostro, uno se empieza a angustiar. Yo no voy a tener, yo no voy a ser capaz, no, mi niña va a quedar con hambre, me va a tocar darle el tetero, pero en mi caso fueron 21 meses de lactancia. Siempre fue lactancia exclusiva. Nunca tuve que darle leche de fórmula o leche de otra leche. No, Llevas un mes sin alimentar. llevo un mes. Y te voy a contar, llevo un mes, yo inclusive hice un post muy bonito de cuando la niña se destetó, porque yo estaba pensando mucho en cómo iba a ser ese momento. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a destetar a María del Mar? O sea, que no sea traumático para ella, que no sea traumático para mí, ¿cómo va a ser ese proceso? Ya estaba como dateándome, buscando cómo hacerlo de manera respetuosa, bueno. Y resulta que la peladita se destetó sola, sola. Un día se levantó, ella siempre se levantaba y empezaba, mamá, y yo sabía que quería su puchequita. Se levantó, nos levantamos el sábado y no me pidió, todo el sábado, nada. Y yo, María del Mar no me ha pedido leche, no pidió. El domingo, nada, 2 días. Y yo le decía a mi esposo, van 2 días y María del Mar no me pide leche. El lunes, claro, yo ya sentía los senos como súper duros y yo, mi amor, toma tu leche. Cuando la pegué y le dio rabia y se quitó, que no, o sea, como yo no quiero. Y yo, pero ¿qué está pasando acá? Cuando empezó a buscar en internet, bueno, en Google, que lo sabe todo, por allá decía que muchos bebés se destetan más o menos a los 4 o 5 meses cuando la mamá está en embarazo. Primero, porque la lechita ya no es tanta, ¿sí? O sea, ya hay menos cantidad de leche, entonces puede que como que se peguen ahí y les dé como un poquito de mal genio, ya no me sale. Y otro porque el sabor de la leche cambia. Entonces yo dije, o porque no le salió, porque el sabor le cambió, ella se destetó sola. Pero así, Adiós. ella soltó su tetica a los 21 meses. Sí, cuando dice 21 meses, yo como que no dijimos que tiene 22. Sí, hace un mesecito se destetó. Y, y ¿qué te iba a decir? Y para mí yo digo que fue exitosa porque aparte de esos primeros 2, 3 días al principio que yo sentía que no me salía, pero que después entendí que es el calostrico, que es que yo pensaba que iba a salir un montón y que era una cosita así, que eso era suficiente. Bueno, uno va aprendiendo eso como con el tiempo. A mí no me dolía, a mí me salía la leche suficiente, mi niña siempre estuvo bien de peso, o sea, nunca era como que la llevamos y nos dijeran, ay no, está bajita de peso, le tienen que... No, siempre ha estado como por encima de las medidas, entonces en ese sentido yo digo, mi cuerpo ha sido demasiado mágico porque pudo sostener a esta niña 21 meses y es una bebé completamente sana, completamente sana. Y yo me disfruté la lactancia por lo que no ha sido no fue dolorosa para mí, no, nunca lo fue. Lauris, devolviéndonos un poquito al embarazo, pues ya es que lo pasaron así como de rapidez y la verdad es que hay que hacerle como zoom y ahora otra vez que estás en embarazo. Sí. Somos tercos. No, ahorita lo definimos de otra forma, pero yo sí quisiera saber, Lauris, o sea, tú no lo sientes como que haya sido un reto diferente al de otra mujer que tenga sus dos piernas
cómo viviste ese primero, ahora cómo estás viviendo este, qué diferencia ves, o sea, en qué momento sentiste como, "¡Ah! Está Mm, siendo más duro de lo que pensé". Sabes que yo voy a decir algo acá con respeto a muchas mamás, pero yo siempre digo que a mí sí me gusta romantizar la maternidad. A mí sí me gusta porque es que es muy fácil hablar de lo malo y es muy fácil uno quejarse. Y si yo le digo a mi cerebro que es muy difícil, mi cerebro es una máquina perfecta que va a trabajar para demostrarme lo difícil y lo retador que es. Pero si yo le digo, tiene retos, pero se puede, yo siempre voy a encontrar la manera de hacerlo. ¿Sabes? A mí que me angustiaba, cuando me empecé a angustiar, cuando mi niña empezó a caminar. Porque cuando ella empezó a caminar como al añito, ya no era que estaba conmigo en la cama, en el tapetico y que jugaba, sino que ella quería salir corriendo y quería ir al parque. Yo decía, Dios mío, o sea, yo no puedo ser la mamá que está con ella, que la carga, que la tira al parque, que en los columpios, y ahí sí me empezó a dar como un poquito duro. Pero los bebés tienen una cosa demasiado linda que nosotros les tenemos que aprender, o eso me ha enseñado mi María del Mar, y es que ella es muy empática. ¿Sabes ella qué hace? Ella cuando está con el papá, ella sí corre y quiere que la tiren. Cuando está conmigo, ella se sienta al piso y jugamos en el piso. Entonces ella me ha enseñado que yo puedo compartir con ella de otras maneras. Si yo no la puedo cargar, no la puedo cargar y salir corriendo, pero sí nos sentamos en la manguita y jugamos en el piso, tiradas en la manguita. Y eso me ha quitado a mí como todas las trabas mentales que yo tenía. Que yo no puedo ser mamá porque no puedo cargar a mi bebé y porque no me puedo sentar en el piso a jugar con ella. O sea, igual puedo compartir, ¿sí? Y eso no me convierte en una mala mamá. Eso no me convierte en una mala mamá. Mi casa tiene escalas, entonces tiene 2 pisos. Cuando yo tengo que bajar al primer piso y está mi esposo o está la nana de la niña o la señora que nos ayuda en la casa, en fin, y tengo una manito, pues yo subo y bajo las escalas sin problema. Cuando por alguna razón yo estoy sola, lo que yo hago es que yo me siento y bajo sentadita porque pues, no me puedo caer. Cuando yo hago eso, María del Mar sube y baja paradita. Desde el año aprendió a subir y a bajar porque creció con las escalas. Ujú. Cuando ella me ve a mí en el piso, ella se sienta y baja conmigo sentada. Entonces yo digo, ella me ha enseñado como esa capacidad de empatía que me ha demostrado, mami, yo lo puedo hacer contigo, ¿sí? A tu nivel. Yo, cuando tengo que salir a un lugar que hay que recorrer como distancias muy, muy largas, muy grandes, un aeropuerto, un centro comercial, siempre digo que eso es como un privilegio y es un lujo, pero tengo como un scooter que es súper cómodo, entonces él se cierra como una maletica y tú lo arrastras. Y cuando ya lo vas a usar, lo desarmas y es como un carrito, ¿sí? Entonces andas con él por todo lado. Mi niña, cuando me empezó a ver a mí en el carrito, empezó a rechazar el coche, porque a ella le gusta irse conmigo en el carrito. Entonces yo digo, pues no la puedo cargar, pero yo siempre la llevo acá, entonces ella siempre está conmigo. Entonces, retos, sí, yo creo que los mismos que ha tenido toda mamá, pero no creo que haya tenido retos más adicionales. ¿Por qué? Porque todo está acá, todo está acá. Y a las mamás yo siempre les digo eso. Alguna vez en Instagram alguien me escribió, tú sabes que cuando uno empieza a hablar, siempre llegan comentarios buenos, comentarios no tan chéveres, y alguien me escribió algo como que yo romantizaba mucho la maternidad y que la maternidad no era tan linda, y yo le decía, es que la maternidad es como tú la quieras ver, ¿sí? Si yo todos los días me levanto diciendo que es muy difícil ser mamá, créeme que todo lo que vas a tener en el día va a ser para demostrarte que es súper difícil ser mamá. Eso es así, es tal cual. Nuestro cerebro está programado exactamente para demostrarnos a nosotros lo que nosotros pensamos, ¿sí? Tú dices, es difícil, te va a pasar todo para que sea difícil. Es difícil. Tú dices, sí, tiene retos, pero es muy bonito y tú empiezas a ver lo bonito en cada cosa. Entonces, obvio, hay momentos en los que uno se siente como cansado, pero yo digo, es tan lindo ser mamá que a mí mi niña me mira y ya a mí se me olvidó que estaba cansada. Nos ha ido tan bien que por eso vea. Acá está el segundo bebé, porque en verdad ha sido una experiencia muy bonita. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos ser papás, que sí podíamos, que no era que no pudiéramos, lo que hicimos fue preguntar en qué momento podíamos tener el segundo bebé, porque queríamos como el hermanito. Yo siempre dije, si podemos tener uno, que sean 2. Ya sí, no van a ser 3, pero que sean 2. Y por eso ahorita está acá Miguel Ángel. ¿No van a ser 3 por tu salud o no van a ser 3 No, el ya? número, queríamos el número 2. Ya, 2, Decisión. 2, 2. 2 bebés. Lauris, ¿fue cesárea por alguna complicación? Porque querías que fuera cesárea, que es perfectamente natural. Porque yo quería. Porque yo quería. En realidad sí se hubiera podido parto natural, pero yo le decía a mis doctoras, miren, dolor físico yo ya he sentido demasiado. Mucho, muchísimo, muchísimo. Si yo tengo la posibilidad de que sea una cesárea, yo prefiero la cesárea.
y porque también a mí sí me daba como un poquito era de susto. La doctora me decía, eso no va a pasar, pero mi cabeza me hacía como la trampita de decir, de pronto no tiene la capacidad de tener la posición adecuada o de hacer el puje correcto y yo tengo fracturas en las pelvis. Bueno, ya tengo ahí platinitas, pero yo decía, ¿qué tal que esto se me complique y yo no sea capaz y el parto se demore más? No, vámonos a la cesárea. O sea, me quedo más tranquila y aparte no quiero pasar otra vez por sentir como ese dolor. ¿Sí? No sé cómo sea el dolor de un parto, pero yo ya sabía lo que era sentir dolor en muchas partes y decía, no quiero eso. No, quiero que sea un parto tranquilo. Y por eso elegimos la cesárea. Y Y la, podías con platinas en la cadera, después de una columna, después de un quebrarse Sí, vértebras. sí podía, porque mi cuerpo, yo creo que mi cuerpo ha sido, Marica, que Superman, tu cuerpo. si era Sofi, que por ejemplo en la clínica donde a mí me atendieron, yo he sido como, ¿cómo es que dicen? Como caso de estudio, Ujú. porque obviamente, mira, esta pierna, y siempre digo, es que no hablemos tanto del accidente, pero No, son los pero sí, ejemplos. obvio. Mira, esta pierna cuando la iban a amputar era porque tenía 10 fracturas, ¿sí? Fractura desde la pelvis, fractura de fémur, tibia y peroné. Tenía un daño vascular. El daño vascular es que de la rodilla hacia abajo ya no llegaba sangrita. Entonces estaba empezando como a poner negra, que es como lo que se llama como una necrosis. Ujú. Y tenía por acá en algunas partes, por ejemplo, esto era que ya ahí no había piel. Ahí simplemente estaba el huesito, no había músculo, no había nada, era fractura abierta. Entonces se cubría como con una esponjita. Entonces era como los huesos, la piel, el sistema vascular, era todo. Había como que armarla por completo. Y cuando se reúne la junta médica como a evaluar el caso de la pierna, dicen, pues es inviable, o sea, no hay forma de reconstruirla, porque puede que ortopedia pegue los huesos, pero ¿y vascular qué va a hacer? O puede que vascular solucione el tema de la sangre, pero entonces luego cirugía plástica para reconstruir como toda esa zona. Y siempre le veían que no se podía. Y yo les decía a los doctores, desde el primero que me tenía que operar, y yo, no piense en lo que va a hacer el otro, doctor. Opéreme usted. Usted es el vascular. Solucione el tema vascular. Si esto se soluciona, yo negocio con ortopedia. ¿Sí? Después llegaba ortopedia y me decía, es que es el tema del músculo. Imagínate que para tapar ese musculito es un músculo de la espalda. El gordito que uno tiene como por acá. Yo acá tengo mi super cicatriz. Ese gordito me lo sacaron para pegarlo allá, pero en ese momento yo estaba así. Entonces, obviamente, también me decían, tú eres muy optimista, tú eres muy positiva, pero tú sabes que no te puedes ni girar. Entonces vas a estar acostada sobre esa herida todo el tiempo. Entonces se nos puede complicar también acá. Entonces el dolor se va a incrementar. Y yo, está bien, pero vamos por pasos. Primero el vascular, después cirugía plástica, después ortopedia, y yo con cada uno iba negociando. Y al final, cuando yo voy a la clínica y me los encuentro y entro caminando, ellos me dicen, ustedes, o sea, usted nos quitó a nosotros todas las excusas, porque muchas veces lo más fácil es decir, como pensar en el peor panorama y decir, no se puede. Pero tú pasito a pasito, por un año que estuviste acá, nos demostraste que sí se podía. Y yo te digo, sí, mi pierna no es una piernita como la tuya o como la que yo tenía antes, obviamente. O sea, se armó por completo, pero es mucho mejor esta piernita que la prótesis. Entonces yo digo, valió toda la dicha, todo ese tiempo y todo lo que yo hice por conservarla. Y asimismo, como se pudo sanar esta pierna, todo lo de acá se empezó a sanar. Porque es que imagínate, Sofi, que cuando a uno se le revienta, ¿tú has tenido peritonitis o alguna vez? Bueno, uno primero tiene apendicitis y después da peritonitis. La peritonitis, pues es mortal. O sea, tú con eso te mueres. Cuando a mí se me revienta el intestino, eso es una peritonitis química. Tú te estás contaminando con tu propia materia fecal y el intestino lo tienen que cocer, ¿sí? Entonces lo cocen y eso se demora un tiempito como en sanar. Y cuando tú ingieres alimentos, pues las primeras veces hay un rechazo horrible, tú tienes daño de estómago, o vomitas o lo que sea. Los pulmones. Yo me acuerdo que yo era, a veces todavía porque hablo mucho como que me ahogo, pero mis pulmones no podían hacer esto y se demoraron mucho tiempo como en empezar de a poquito, como a que ya pudieran como que tener todo el movimiento, pero sí fue posible. O sea, sí, yo digo, por eso yo siempre hablo mucho es de la mente. Yo siempre pensé que sí podía. Yo decía, sí, es que ¿por qué no voy a poder? Ellos dicen que no, pues yo digo que sí, vamos a ver quién gana. Por eso digo que yo he sido terca, pero sí, sí, terquedad sí aplica. esa terquedad me ha llevado a demostrarles a ellos que el poder de la mente es muy grande y que si tú te mentalizas de que tú puedes, eso puede ser una realidad para ti. Si yo desde el primer día digo, amputen la pierna y ya, esto no tiene solución, si eso hubiera sido, tú que eliges. María del Mar creció con una mamá que tiene una prótesis y una pierna que fue reconstruida.
Si un niño, María del Mar habla. Ya está empezando a hablar. Pues sí, ya dice muchas cositas. Ah, bueno, entonces todavía no ha hecho preguntas. No, todavía no. No, ya dice frases como mamá, vamos, o bebé va a dormir, cositas simples. Porque tú ahorita decías una cosa muy linda y es que antes de empezar este episodio, yo le pregunté a Lauris, o le estaba contando que para mí es un episodio que me pone muy nerviosa porque muchas veces eh, hablamos y podemos ofender a alguien que o tiene una discapacidad o está pasando por algo, ¿cierto? Sí, No tiene que ser una discapacidad, pero es que hasta una mancha en la cara, un lunar de nacimiento, entonces la gente mira y eso puede resultar ofensivo en algunos casos. sí. Entonces a mí este episodio me ponía nerviosa porque yo decía, sobre todo queremos respetar a Lauris, queremos respetar su historia y lo que queremos es educar, no desinformar ni irte a faltar al respeto. Entonces yo te preguntaba si te miran mucho, porque además sí he visto en tus redes que siempre estás de vestidito, empoderada, diosa, te amo. Em, ¿Cómo se siente o cómo has llevado tú esa diferencia? Pues Ujú. porque es que, jue madre, mujer diosa empoderada, porque sí, sí, lo más fácil es ponerse un pantalón y así por lo menos no ven. Pero es que Claro. vos vas de vestido perfecta, diosa regia. Mira, en algún momento yo pensé que yo me tenía que tapar. Sí, es una realidad. Y yo alguna vez creo que compartí algo en Instagram al respecto. ¿Por qué? Porque a mí me pasó algo que me marcó en un principio cuando yo salí de la clínica. Imagínate un año en una clínica viendo las mismas paredes, viendo para el techo, los vidrios cuando estabas en la UCI, pero ese era todo lo que yo podía ver. Y yo salgo a mi casa y hay un día en que yo digo, ay, yo quiero salir. Yo quiero como que salir, quiero ver gente, necesito ver otras cosas. Y yo me acuerdo que yo ese día, pues me puse, yo digo que muy bonita, o sea, yo me maquillé, me arreglé el pelo, yo estaba como con esas ganas de voy a volver a salir después de tanto tiempo. Y yo dije, ¿qué me pongo? Yo dije, ¿qué me pongo? Bueno, pues me pongo la ropa que siempre he tenido, que tenía yo, y con que iba a la universidad y con que salía, siempre tenía vestiditos cortos. Cogí uno de esos vestiditos, uno rosadito que me gustaba mucho, y yo dije, salgo con esto. Y nos vamos para un centro comercial. Mi hermanito estaba conmigo, me voy con Sebas para el centro comercial y vamos caminando. Bueno, caminando no, porque yo todavía no tenía prótesis, estaba en la silla de ruedas, pero vamos en la silla de ruedas y yo siento que de frente vienen dos señoras que me miran, ¿sí? Entonces fue como mi primer contacto con la sociedad. Entonces yo veo que esas señoras me miran y entonces uno se empieza a sentir como incómodo, ¿cierto? Pero yo dije, bueno, no va a pasar nada. Cuando nos cruzamos muy de frente, ellas me dicen, niña, ¿por qué sale así? ¿Por qué no se tapa? No, Ustedes no saben lo que eso pasó y ustedes no se imaginan la reacción de mi hermano. Mi hermano estábamos en el centro comercial y explotó. O sea, yo estaba súper empoderada, yo me sentía súper linda y estas señoras me dicen, ¿por qué no se tapa? ¿Por qué no se tapa? Era porque, claro, se veía mi pierna amputada, se veía mi otra pierna todavía con las cicatrices terminando de sanar, pero yo no le estaba haciendo nada, pues nada malo a nadie. Y en realidad yo ni siquiera tenía vestidos largos, entonces yo decía, pues es que esto es lo que tengo, esta es mi ropa. Yo me volví para mi casa ese día llorando, me sentía muy mal y yo dije, tengo que cambiar mi closet, imagínate. Yo dije, no, yo ya no puedo salir así. Ahora me tengo que tapar porque hay algo malo en mí. Era mi primer contacto con la sociedad y me dicen, tápese. Yo, bueno, yo voy a hacer caso. Pasó mucho tiempo hasta que yo volviera a salir. Y pasó mucho tiempo y salí con un vestido largo. Y yo dije, de ahora en adelante yo me tapo. Pues yo no me voy a someter como otra vez a sentir como esto que sentí que fue muy duro para mí, que era como hay algo malo en ti, sí, o sea, estás defectuosa, no salgas así. Yo dije, me tapo. Y con el tiempo yo fui entendiendo que estas cicatrices, en lugar de hacerme perder valor, me daban muchísimo más valor, porque era la historia de todo lo que esta piernita ha hecho para estar acá conmigo. Y que yo no tenía por qué sentir vergüenza, que yo no tenía por qué ocultarlas, y que si yo me sentía bien usando un vestido cortico, no tenía por qué dejarlo de usar. Pero claro, eso es un trabajo grande, es un trabajo grande que tú haces y que tú lo logras como cuando tú te das cuenta que afuera eso puede pasar muchas veces, que siempre vas a tener miradas de curiosos, algunos comentarios, que cada vez educamos más porque no se opina del cuerpo del otro. Pero hay veces ni siquiera la opinión, pero la mirada, ¿sí? Y eso lo hablamos cada vez más, pero sigue pasando. Pero yo entendí que yo no tenía control sobre eso, que eso podía seguir pasando, pero que yo sí podía tener control de
cómo yo me tomaba esas miradas o cómo yo me tomaba esos comentarios. ¿Y cuál era, digamos, el único poder que yo tenía? Era aprender a amarme y a cuidarme mucho para que cuando alguien me dijera eso, pues yo no me derrumbara, ¿sí? Para que cuando alguien me hiciera un comentario como eso, yo le pudiera decir, ay, muchas gracias, pero que yo no me pusiera a llorar, ni me encerrara en mi casa, ni nada, porque eso seguramente iba a volver a pasar. Eso pensaba yo al principio, pero ¿sabes qué pasa? Que luego que tú entiendes que todo en la vida, o sea, todos somos espejos y todos nos están mostrando algo. Hoy, 5 años después más o menos de ese episodio, yo digo, estas señoras me estaban mostrando a mí que yo en verdad no me sentía tan cómoda, que yo en verdad tenía que aprender a amarme, que yo en verdad necesitaba aceptarme mucho, porque si yo me hubiera aceptado lo suficiente en ese momento, ese comentario no me hubiera derrumbado tanto, no me hubiera puesto a dudar de mi valor, ¿sí? Y hoy en día, por eso yo digo, ya esas personas ni me las encuentro, ya ni me las encuentro. O ya cuando yo salgo de vestido, cuando yo tengo un vestido de baño, la gente es como, wow, o sea, ya es como la mirada es de admiración, ya no es como de que hay algo malo en ti. ¿Qué cambió afuera? Yo no cambié nada, pero adentro sí, adentro sí. Tú te empiezas a cuidar, tú te empiezas a aceptar, tú te empiezas como a reconstruir, tú empiezas a fortalecer esa relación contigo que yo digo, la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, se puede terminar en cualquier momento, pero la relación contigo va hasta el último día de tu vida. Entonces, si tú todos los días te estás sintiendo mal, te estás dando palo, estás diciendo es que esas cicatrices, es que esa pierna, es que vas a vivir muy maluco, vas a vivir muy maluco. Entonces, si tú quieres vivir bueno y si tú quieres disfrutar la vida, tienes que hacer las paces contigo. Y cuando tú haces las paces contigo, empiezas a vibrar como en una energía diferente que tú ya no te encuentras con esas personas. O si te las encuentras, son miradas no de juicio, sino como de admiración. Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que pasa siempre. Me falta madurar mucho. Sí. Tengo mucho que decirle a esas señoras. Ojalá nos escuchen. Sí, yo digo, en aquel momento que yo me sentí tan mal, decía, o sea, como que falta de respeto o que falta de empatía, o sí, porque es que uno nunca sabe en qué parte del proceso está la otra persona, ¿sí? De lo que yo te digo, si hoy alguien me dijera eso, yo le diría muchas gracias, pues como gracias por tu consejo, lo que fuera, pues yo no me encerraría en mi casa, pero en ese momento, eso sí hizo primero que yo pretendiera ser otra persona que nunca había sido, ¿sí? Que yo comprara otra ropa, que me vistiera diferente, como para poder sentir que encajaba. Y segundo, pues obviamente es como el golpe como en la autoestima, ¿sí? Y nosotras de mujeres que tendemos a ser tan vanidosas, que estamos jóvenes, que nos preocupa tanto el que dirán, entonces uno empieza como a amplificar el problema y a decir, pues si esto me lo dijeron estas dos señoras, ¿qué está pensando el resto del mundo? Entonces, obviamente sí, no se opina sobre el cuerpo de otra persona, no se opina, pues no se opina, no se hacen comentarios, más si esa persona no lo ha pedido. Eso es, eso debería ser una ley, una ley. Laurín, yo pues ya entendí lo de la palabra terquedad, pero más allá de eso, yo te defino pues como la valentía en persona. Yo creo que esa palabra lo dice más. Y no solo a ti, a tu esposo. Mm. Hay que ser muy valiente para seguir ahí, para continuar la historia y para no quedarse como en, en esa película, sino ir más allá y decidir, por ejemplo, tener hijos a pesar de Claro, las circunstancias. claro. ¿Cómo lo ves a él en ese rol de Mm. papá? Yo siempre digo, el protagonista de esta historia es Juan David, ¿sí? O sea, pues claro que él sí, ahorita que le dije entre un ratico, él cero medios, nada, esto, él es de otro cuento. Pero yo siempre digo, el protagonista es él, porque digamos en mi caso, cuando yo me desperté, yo no tenía la opción de decir, mañana me levanto y salgo corriendo. No, esta ya era mi realidad. Pero él sí ha tenido 6 años en los que ha podido decidir, yo me voy, ¿sí? Es que yo no tengo ninguna limitación, es que yo puedo hacer otras cosas, es que yo no quiero, digamos, esta carga, porque de alguna manera yo digo, sí hay una carga. Antes en la casa nos repartíamos las tareas, yo hacía unas cosas y él hacía otras, ahora es él y él dice que yo lo soporto de otras maneras, pero si nos vamos a lo práctico, entonces si estamos un fin de semana solos, entonces él cocina, él baña a la niña, él me ayuda a vestirla, él está pendiente de que las dos comamos, de que si tengo una cita de me lleva, tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas. Y yo digo, es una carga grande, es una carga grande. Y en 6 años ha podido decir, yo no puedo más.
y siempre ha mirado es, a ver, busquemos de qué manera lo hacemos más sencillo, busquemos de qué manera lo hacemos más simple, pero siempre ha decidido seguir acá. Y en su rol de papá, yo digo, por eso mi niña lo ama. Ella es muy celosa conmigo, con su papá, pero él ha sido muy buen papá. Él ha sido un excelente papá. Yo digo que cuando yo estaba con la lactancia, bueno, sí, la niña se despertaba y me pedía la puchequita y yo se la tenía que dar. Era como sí, me tocaba a mí ese papel porque él no le podía dar teterito ni nada. Pero aparte de eso, él la comida, él la baña, él la ayuda como para que se duerma. Él ha asumido muy bien su rol de papá. Muy bien. Que también digo, de pronto por eso yo digo que sí me gusta romantizar la maternidad. Hablo desde mis privilegios, claramente. He tenido un papá que ha asumido muy bien su rol de papá, que yo digo es papá y mamá prácticamente. Y ese es como ese apoyo que digamos yo digo, sí, de pronto lo que yo no alcanzo a hacer físicamente, él lo compensa, él lo compensa. Entonces él ha asumido ese rol de la mejor manera. Ven que los hombres sí pueden. No, No sí es algo pueden. genético, no es que no puedan, no es que sean, no, 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 no. sí Juan pueden. David cocina, Juan David hace el aseo, Juan David organiza la ropa, hace todo. Y Pues, finalmente tiene que ser un engranaje, o sea, tú le has demostrado a él que tú puedes, pues, o sea, ¿cómo, pero es que cómo a él no le va a poder? encanta ayudar, a él le encanta ayudar. O sea, yo hay veces que quiero, por decir, voy a la cocina y entonces yo digo, voy a lavar los platos. Yo voy a lavar los platos y él, amor, siéntate ahí y haz otra cosa que yo me encargo de lavar los platos. Porque él se estresa un poquito de que yo esté ahí parada y que de pronto me alise y que de pronto pase algo. Entonces, si él está viendo, él prefiere hacerlo. Es como siéntate ahí y haz otra cosa. ¿Sí? Descansa, lo que sea. Pero, pero sí ha sido un apoyo muy bonito, muy bonito. Y que por eso yo también digo, nos animamos a tener otro hijo. Porque si no hubiera sido así la historia, no. No, no. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de la maternidad, Lauris? Que ha sido lo que más me ha gustado de la maternidad. Yo digo que, bueno, muchas cosas, pero yo digo que cuando uno es mamá, uno sí tiene una invitación muy grande como a construirse, como a buscar como esa mejor versión de uno, a sanar muchas cosas. Yo cuando mi niña nació, me di cuenta que yo tenía parte de mi historia que tenía que sanar, por ejemplo, con mi mamá, y que yo no quería que ella cargara eso. Eso por ponerte un ejemplo, pero yo sí siento que los hijos le sirven a uno de espejo para que uno se dé cuenta qué es lo que tú tienes que trabajar, qué es lo que tú quieres mejorar, qué es lo que tú no les quieres seguir como pasando a ellos por generaciones para que ellos sigan cargando. Y eso finalmente siempre te invita a que tú construyas tu mejor versión, a que tú saques lo mejor de ti, a que tú saques como, sí, el mejor lado de tu ser humano, por decirlo así. Eso me ha invitado a ser María del Mar. Y sobre todo también a ser muy coherentes en la vida, ¿saben? Porque yo me he dado cuenta con ella que ella aprende más de lo que ella ve que de lo que yo le puedo decir. Y eso es coherencia en la vida, porque nosotros muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Con los niños eso no se puede. Tú le puedes decir todos los días, no sé, mi amor, no se come, acá no comemos dulces. Mi amor, en la casa no se comen dulces. Y tú estás comiendo dulces. ¿Qué coherencia hay ahí? La niña va a aprender es porque te vio a ti con ese dulce, ¿sí? No, no, no es ¿Puedes juzgando y poner no otro es... ejemplo, por favor? No, es sin juzgar, es sin juicio, todo esto lo digo es sin juicio, pero es siempre la invitación es como a tener esa coherencia. Miren, ellos aprenden desde lo que nos ven haciendo. Entonces yo siempre que estoy haciendo algo pienso cuál es el mensaje que le estoy dando a mi niña, ¿sí? Por ejemplo, todos queremos que nuestros niños crezcan con una autoestima súper alta, que se quieran, que se amen, que se valoren, y nosotras nos hablamos feo. O nosotras nos criticamos porque estamos gorditas o porque ya la ropa no nos sirve o porque tal cosa, porque el pelo. Eso es lo que ellas están aprendiendo, no lo que tú les dices, ¿sí? Entonces eso te invita a que, ok, tú en verdad hagas lo que dices. Y no es satanizar o romantizar, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ti de la maternidad? ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, por ejemplo, en este momento, cuando se me enfermó. Solamente se me ha enfermado una vez, pero la angustia que yo sentí cuando María del Mar se enfermó porque pensamos que era neumonía. ¿Por qué? Porque llevaba casi 3 días con fiebre. Tenía fiebre, no quería comer, estaba súper indispuesta, lloraba por todo, entonces como que no se hallaba de ninguna manera y uno decía, ¿cómo hago? O sea, ¿de qué manera yo la ayudo? ¿De qué manera yo la ayudo? Porque para mí es incómodo o es doloroso verla a ella como con ese sufrimiento y la impotencia de que igual yo no puedo hacer nada, ¿sí?
Entonces uno dice, ok, fuerza mental, todo va a estar bien, pero la sigo viendo ahí llorando, irritable, con fiebre, y ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Yo creo que ese ha sido el reto más grande, verla a ella como enfermita, entender que simplemente me toca confiar, y sí, toca confiar que se va a aliviar, pero saber que tú no puedes hacer nada. Confía, suelta, suelta. ¿M? Y las mamás que queremos tener el control sobre todo, este tipo de cosas nos dicen, sí, toca soltar el control, toca soltar el control y toca también tener paciencia con ellos porque a veces queremos que vayan como a nuestro ritmo, ¿sí? Que hagan las cosas como a nuestra manera. Mi amor, es hora de dormir. 10 minutos y no se ha dormido y ya estamos, te dije que es hora de dormir. No, hay que ser paciente, ¿cierto? Tener como esa paciencia, entender que ellos van a otros ritmos, que su cerebrito apenas se está formando, ser muy consciente en las palabras que nosotros les decimos, ¿sí? Porque en este momento, hasta sus 7 añitos, ellos no tienen algo en el cerebro que se llama como el factor crítico. Entonces esa es como una puertica que tenemos en el subconsciente que cuando yo te digo a ti, Sofía, eres muy fea, tú lo vas a cuestionar, ¿sí? O tú puedes decir, ¿está porque me está diciendo esto? Y lo dejas pasar, ¿sí? Tienes como ese filtro. Pero si yo a mi niña le digo, estás muy gorda, ella no tiene ese factor crítico, ella no tiene ningún filtro, ella eso lo asume como una verdad. Y van a ser las creencias que se le van a empezar a formar y que van a determinar su personalidad cuando ya estén más grande. Entonces, por ejemplo, una vez salimos del control y yo me acuerdo que ese día yo dije, ay Dios mío, a ver, a predicar lo que tanto hablo, porque salimos del control con el pediatra y ella siempre ha estado como por encima de la talla, de esto De se me va. todo, Sí, del siempre ha sido una presentín. niña grande, exacto, siempre ha sido como una niña más bien grande. Y entonces cuando salimos estábamos ahí hablando y yo decía, mi amor, es que estás muy gordita. Y yo se lo dije como normal, porque es que uno lo dice como en automático. Y después yo me quedé pensando y yo, no le puedo decir que está muy gordita. Porque entonces cuando ya esté grande, ya el problema va a ser que ella no se crea que está gordita o que ella empiece a tener problemas, digamos, con el tema de la comida o de la alimentación porque no quiere estar gorda. Y nosotros eso lo hacemos en automático. La invitación siempre es a ser más conscientes con qué les estamos diciendo, con qué les estamos diciendo. Cada cosa que nuestros niños escuchen, y sobre todo de nosotros que somos como sus referentes, sus figuras de autoridad, para ellos es una verdad absoluta, es una verdad absoluta. Entonces, esa invitación me ha hecho mucho mi niña. Yo trato de ser muy consciente de verdad. Obviamente, a veces se me sale, pero trato de ser muy consciente de verdad cuando estoy con ella, las palabras que utilizo y la manera en la que yo le hablo. Lauris, mi admiración, porque tu respuesta a la pregunta de qué es lo más duro, nada tuvo que ver con, digamos, con tu limitación, Ay, nada que ver. Y me estaba acordando justo en este momento de, aquí en Medellín hay un café inclusivo, un café con personas pues que tienen diferentes discapacidades, pero el eslogan de ellos es: la única diferencia entre capacidad y discapacidad es una sílaba. ujú. Y me estaba acordando porque tú eres la representación de eso. O sea, no, Yo no está en tu mente. Sí, yo he aprendido es que nosotros podemos hacer las cosas diferentes, ¿sí? Es que tú siempre eduques tu cerebro para mirar, ok, lo que te decía ahorita, el ejemplo de las escalas. Pues yo no puedo bajar las escalas de pie, no puedo, si es una limitación física que tengo y es una realidad, pero yo puedo bajar sentada. Entonces yo tengo que dejar de bajar las escalas. No, me adapto para hacerlo de otra manera. Y eso pasa con todo en la vida. Entonces por eso es que dicen que muchas veces la discapacidad es mental. Porque tú desde acá te programas para decir tú no puedes. O tú desde acá te programas para decir yo sí puedo, aunque sea de una manera distinta. Yo lo hago diferente, yo lo hago más lento, yo lo hago más despacio, yo utilizo otros recursos, pero yo sí lo puedo hacer. Y tú te programas, yo creo que esto lo he dicho 20 veces, pero es que yo hablo mucho de la mentalidad. Tú te programas para crear tu realidad con lo que tú te digas. Entonces tú dices, yo no puedo hacer algo, definitivamente nunca lo vas a poder hacer, nunca. Tú dices, yo sí puedo, sí, encontrarás la manera, distinta, pero la encontrarás. Lauri, y es algo tan mental que ahorita te decíamos, vives en una casa de 2 pisos y en vez de cambiar de casa porque tu vida cambió, aprendiste a bajar sentada. Sí, yo aprendí, es que miren, los seres humanos, todos tenemos una capacidad extraordinaria de adaptarnos a los cambios, ¿sí? De ser como resiliente. La resiliencia es finalmente eso,
que llegue un desafío, una adversidad y que tú te puedas adaptar y que no solo te adaptes, sino que salgas de ahí mucho más fortalecido. Esa fortaleza es con el aprendizaje que tú tuviste cuando te tuviste que adaptar. Y todo eso viene de nuestro cerebro, que acá hay una cantidad de conexiones neuronales que tú las puedes entrenar para eso, para que cuando llegue el cambio, tú en lugar de ver el problema, tú veas una oportunidad, ¿sí? Tú en lugar de ver lo malo, tú puedas ver algo bueno. Todo eso es entrenamiento mental y todo eso es lo que hace que una persona en la vida sea exitosa o fracase. Cuando tú tienes un desafío y tú eres capaz de ver la oportunidad que hay en ese desafío, tú vas a tener mucho éxito. Cuando tú tienes un desafío y tú solamente ves lo malo de ahí, tú fracasaste, ¿sí? Tú fracasaste. Yo en algún momento, iniciando mi proceso, yo sentía que ya había fracasado en la vida. ¿Por qué? Porque yo tenía una vida muy distinta, porque yo me imaginaba directora financiera, porque yo me imaginaba en otro panorama, más en, se los confieso que de niña yo no soñaba como con emprender, con tener un negocio, sino yo decía, yo quiero trabajar en la empresa más grande, o sea, y quiero ser la directora y quiero como escalar mucho. Eso era lo que yo quería. Ahora que la vida me estaba poniendo este reto, sí, en algún momento yo dije, pues si esa era mi definición de éxito y ahora no lo puedo hacer, entonces fracasé. Y la vida me fue mostrando un momentico que es que usted puede tener otras oportunidades, inclusive mucho mayores, ¿sí? Y ahí yo digo, mira, con todas mis cicatrices y yo he sido modelo de un montón de marcas, Pausa, y ¿sí? no solo te ha mostrado otras oportunidades, tú ahorita nos contabas, tú volviste a trabajar y Claro, ibas en camino a ese sueño que tú tenías. O sí, sea, tú sí. pudiste haber sido Allá lo que estuviera, fuera en una empresa, exacto. allá estuviera, sí. Bueno, eso también ha sido muy bonito porque efectivamente yo nunca perdí mi empleo, ¿sí? Que yo decía, cuando el accidente llegó, yo dije, mi novio, mi trabajo, mis amigos, mi familia, o sea, ya la vida se me desbarató y la vida me fue mostrando que no, que eso pasaba si yo quería y si yo lo permitía, pero si yo no quería, eso no era necesariamente lo que tenía que pasar. Yo volví a mi trabajo, de hecho pude ascender en mi trabajo, estaba haciendo muy buena carrera, pero Sofi, a mí me pasó algo y es que a raíz de este accidente yo he hecho como una conexión más grande con mi propósito de vida. Y yo genuinamente, mira, porque te lo digo genuinamente, yo empecé a hablar de mi proceso y de mi historia en redes sociales sin ninguna intención. Pero cada vez que yo hablaba, recibía 10, 15 mensajes de personas que estaban en una depresión, que la estaban pasando muy mal, que estaban en una clínica, que se habían acabado de separar y que estaban literalmente sin ganas de vivir. Y me decían, ¿tú cómo haces? O sea, ¿tú cómo haces con todo lo que a ti te pasó y siempre estás sonriendo? O sea, ¿cuál es la fórmula? Y todo eso me llevó a ver que yo tenía un propósito más grande de mostrarle a esas personitas que estaban atrapadas en un duelo profundo, de mostrarles, mira, si hay una salida. La adversidad no tiene que ser una cueva donde tú caes y ya te quedaste ahí, sino que puede ser un túnel. Cuando tú estás en el túnel es oscuro, pero tú estás seguro que al final hay una salida, ¿sí? Y ayudarlos a encontrar esa salida. ¿Para qué? Para que recuperen las ganas de vivir, porque eso es lo más bonito que puede tener un ser humano, levantarse con ganas de vivir. Y empecé como a meterme por ahí, ¿sí? Entonces yo empecé como a ser terapeuta, pero sin tener títulos ni nada, sino que simplemente a mí me gustaba mucho hablar con las personas y me gustaba como que en lugar de que siguieran enfocadas en lo malo, en lo negativo, mostrarles las cosas buenas que todavía seguían teniendo, porque de eso lo he podido verificar muchas veces. Hay veces alguien pierde, por ejemplo, un ser querido y no se da cuenta de que todavía tiene una familia hermosa que está perdiendo por seguir en lo que ya perdió. Y yo les trato de verdad que con todo el amor de mostrarles eso, como de ayudarles de que, miren, la vida todavía sigue teniendo un sentido, encuéntrale ese nuevo sentido y eso a mí me llenaba más. Entonces yo era mucho más feliz hablando con la gente. Me acuerdo mucho un día una mamá que me dijo que si le podía mandar un mensajito a la niña porque se había caído del colegio, como de los jueguitos, y tenía el bracito así inmovilizado. Entonces era una niña de 11 años que no quería ir a la escuela porque le hacían bullying, porque obviamente tenía el bracito así, entonces la miraban raro y todo, y que ella no quería ir a la escuela, que si le podía mandar un mensajito, y yo un mensajito, dame tu teléfono, yo la llamo. Y yo hablé con la niña y era una niña súper linda y yo decía, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta es compartir con la gente, a mí me gusta es como llevarles este mensaje. Entonces yo dije, yo lo quiero hacer, pero de manera responsable. ¿Cómo de manera responsable? No solamente voy a usar mi historia, quiero estudiar. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy racional, entonces yo digo, yo sí necesito un título, yo sí necesito decir, yo estudié esto, yo me preparé, y a la par que estaba trabajando, yo me empecé a formar. Entonces yo empecé a formarme como terapeuta holística, como hipnoterapeuta, con muchas herramientas, programación neurolingüística, que es toda la parte mental, para yo decir, ok, voy a acompañar a alguien de manera muy responsable. Sí, con mi experiencia, porque es lo que yo he verificado, pero también con lo que dice la ciencia, ¿sí? Con lo que funciona de verdad.
Y cuando ya estaba como muy lista y yo decía, bueno, ya tengo preparación, todo, la vida como que se va sincronizando y me empezaron a invitar de algunos eventos, ¿sí? Como para que diera una conferencia, para que diera una charla. Y yo decía, bueno, ya no es solamente los acompañamientos, ya son las conferencias, ya son los eventos, ya me invitaban para tomar fotos para alguna marca y yo, bueno, ya también es como esta parte de la inclusión, de la diversidad. Y yo decía, la vida me está diciendo que por acá es el camino, que por acá es el camino, pero estaba ahí como la dificultad de decir, ¿cómo voy a renunciar a un empleo que ha sido tan bueno? Con la jefe que tengo, que es la más querida, en una de las mejores empresas de Medellín, con el salario que tengo, con las condiciones, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y estaba ahí pidiendo señales, porque yo digo que cuando uno tiene como esas dudas hay que preguntarle a la vida y la vida le va respondiendo a uno. Y estaba pidiendo señales de decir, ¿qué hago? O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que renuncio? ¿Será que sigo? Bla, bla, bla. Cuando me invitan para participar en un evento en Medellín, en San Diego, y me dicen, Laura, es que hemos visto tu historia, es que sabemos que hablas de esto y esto, y queremos que seas parte pues como del evento, de los ponentes que van a estar acá, ¿tú qué piensas? Y cuando a mí me llega esa invitación, yo dije, no, esta es la respuesta. O sea, yo llevo días pidiendo como señales, ¿será que sí? ¿Será que no? Me llaman y me invitan a participar en este evento, sé que esto es lo que más disfruto. Ya, con mucha valentía y con un poquito de tristeza, porque yo no me salí de mi trabajo porque era malo, porque mi jefe no me... No, yo me salí porque ya quería dedicarme como a esto, pues tomé la decisión. Tomé la decisión de renunciar y de irme por este otro camino. Lauris, a mí me dejas como con una esperanza gigante. No solo por lo que tú haces en tu día a día y a lo que te estás dedicando a transmitir como ese mensaje, sino porque tú estás criando, pues en este momento una, pero ya muy pronto No. dos, estás criando yo creo que unos seres humanos que van a ser muy diferentes, que van a pensar de una forma muy distinta, que van a tener una mentalidad em, súper positiva, súper resiliente, súper práctica y que no solo van a ser ellos, sino que también van a buscar contagiar el mundo pues a sus amiguitos cuando ya estén más grandes en el colegio y cuando vayan creciendo de toda esa vitalidad y de toda esa energía positiva y de ver esas diferencias como algo tan lindo. Sí, sí. Eso, yo digo que por eso, digamos que ser mamá también era parte de mi propósito de vida, por lo que tú estás diciendo, porque es una manera como de trasladar este legado de alguna manera a través de ellos, a través de lo que ellos puedan ver a través de mí, a través de su papá y que salgan a compartirlo con el mundo, ¿sí? Que salgan a compartirlo, que salgan a enseñarlo. Y yo en María del Mar, aunque está chiquita, tiene 22 meses, siempre he dicho, he visto una niña muy empática, Claro, demasiado es que empática. ese es el resultado natural. Ese resultado natural y esa empatía, eso va a ser lo que ella va a salir a compartir con el mundo, ¿sí? A compartir con el mundo, que somos, que nuestras diferencias o eso que llamamos como nuestras cicatrices, nuestras grietas, no nos quitan valor para nada, no, que tenemos que ser tal cual como somos, que cuando nos empoderamos de estas cicatrices, de estas heridas que hemos sanado, el mundo nos dice, tu historia puede ser medicina para muchas personas. Tu historia puede ser medicina para muchas personas y eso empodera a esos niños que sufren, no sé, de autismo o que tienen una discapacidad y no quieren ir a la escuela, porque entonces aprenden que esa discapacidad o esa diferencia los hace inclusive mucho más valiosos, pero hay que enseñar, hay que enseñar. Lauris, si vos quisieras que la gente se llevara una cosa en esta entrevista, ¿qué sería? Qué pregunta tan difícil. Eso o como cuando le dicen a uno, si te digo que te definas en una sola palabra, ¿cuál No me des sería? ideas, Y no me uno, des en ideas. una sola palabra, Dios mío. Pero qué mensaje quisiera que se llevaran de acá. Bueno, yo creo que lo más importante es que se den cuenta que los seres humanos siempre tendremos la capacidad de reinventarnos, siempre. Siempre tenemos la capacidad de volver a empezar. Por muy difícil que sea el reto, por muy difícil que sea la situación, si tú eliges y si tú te programas para encontrar una salida, tú la vas a encontrar. De las limitantes te las puedes poner tú o te las puedes quitar tú. Siempre va a ser una decisión. Y que esta frase, que yo la repito todo el tiempo, pues sí no es mía, pero es algo muy real y es que la vida nunca se tratará de lo que a ti te pasa, sino de qué haces tú con eso que te pasa.
Ante una tragedia tú puedes decidir que ese sea el final de tu historia y ante la misma tragedia tú puedes decidir empezar a buscar qué oportunidades te está trayendo la vida a través de esa experiencia. Entonces la invitación siempre va a ser con qué actitud tú decides vivir la vida, con qué actitud tú decides vivir tu maternidad, con qué actitud tú decides enfrentar los retos que la vida te está poniendo. Y esa actitud es una elección. Tú tienes el poder de qué manera quieres vivir lo que estás viviendo. Porque finalmente nunca vas a ser víctima de nada, nunca. Y yo esto siempre lo repito, ni siquiera yo, que digo, iba caminando en una acera y un carro me atropelló, yo no me considero víctima de nada. Y si tú te consideras víctima, vas a dejar que la vida suceda afuera, ¿sí? Que todo lo demás determine la vida que tú estás queriendo. Si tú te consideras protagonista, tú dices, yo estoy viviendo esto, pero puedo crear algo distinto. Y si tú tienes ese poder de que puedes crear algo distinto, ahí es donde vas a buscar cómo lo hago, cómo lo hago. Y ahí es donde dejas de limitarte. Wow. En el último club de lectura que tuvimos en la última conversación, una de las personas nos decía que en su familia repiten una frase constantemente. Una mala mañana no significa un mal día. Total. Un mal día no significa Una una mala semana. Y sabes yo qué decía en la clínica todos los días. Y esto es muy real y mi mamá puede dar fe de esto. Yo tenía dolores horribles y tenía días muy pesados y yo decía, mañana será diferente. Mañana será diferente. Y eso me lo repetí casi por un año, ¿sí? Porque eso me ayudaba a decir, sí, en este momento está siendo muy difícil, pero no va a ser así toda la vida. O sea, esto no va a ser el resto de mi vida. Mañana era igual, pues no importa. Yo me volví a decir lo mismo. Y cuando Karol G sacó su canción de Mañana será bonito, yo decía, ay, me copió la frase. Pero yo decía, mañana será diferente. Sí, porque eso es. Miren, muchas personas dicen que la esperanza no sirve para nada. Y yo digo, la esperanza es súper importante en la vida de un ser humano, porque es lo que tú estabas diciendo. Si tú tuviste una mala mañana y tú piensas que así va a ser todo el día, que así va a ser toda la semana, que así va a ser todo el mes, pues ¿para qué vivir? Y ¿sí? así lo es, así ¿Sí? se vuelve. Así se vuelve, tú te programas para eso y entonces tú dices, no, pues qué ganas vivir así toda la vida. Si tú dices, este momento es difícil, pero no va a ser toda mi vida, pero de aquí voy a salir, tú encuentras fuerzas para salir de ahí. Y tú dices, esta mañana fue terrible, pero ahorita no, ¿sí? Ahorita ya me salgo de este estado. Entonces sí es muy importante que las personas se den cuenta que no es que la esperanza sea lo último que se pierde, sino que la esperanza nunca se puede perder. Nunca, nunca. Loris, de verdad que muchas gracias por este espacio. Yo quiero invitar a todo el mundo a que te siga en Instagram porque me parece que tus redes aportan demasiado valor. ¿Cómo te pueden seguir? Aparece como soy, rayita al piso, Laura Macha. Laura Macha. Ahí, no hay pérdida. Y ahí pueden igual, ahí tienes muchos de los podcasts donde has salido, ahí tienes pues los links. Hay podcasts, sí, hay videos de YouTube, hay entrevistas en televisión, hay mucho. Porque yo creo que todo eso puede completar lo que hemos hablado hoy. Creo que eres una mujer que tiene muchísimo para aportar y que todas las conversaciones contigo son fascinantes y son enriquecedoras. O sea, lo que alcanzamos a conversar antes mientras organizaban el set y lo que ahora hablamos en este episodio, para mí es contenido de valor. Entonces te quiero agradecer. Y quiero agradecer también, obviamente, a Extra por hacer esto posible. Hablamos todo el episodio también de practicidad y nada más práctico que obviamente Extra, que es la mano derecha de las mamás. Entonces quiero agradecer y quiero invitar a todos a que vayan y conozcan todos los productos que tienen. Muchos nos quedamos en las cajas, pero es todo lo de las cajas para la lonchera, los termos, todos los mini organizadores, los organizadores de la cocina, o sea, la cantidad de productos que tienen en este momento, los juegos para niños, todo es fascinante y creo que es una marca demasiado colombiana que Es que llevan 70 años con nosotros. volviendo más fácil la vida de las personas, la vida de los hogares de Colombia. Exactamente. Así que Gracias, todos Esther. a apoyarlos. Sigan a Lauris. Síganos a nosotros, por favor, en Instagram, YouTube, Spotify. Nos preguntan mucho dónde ver los capítulos. Los pueden ver en YouTube o en Spotify. También estamos en Apple, en Google, pero somos más chiquitos. Pueden vernos siempre en YouTube o en Spotify. Nos pueden ver con video, que yo creo que el video le aporta muchísimo a esta conversación. Y por favor, compartan los videos, que esa es la manera de retribuirnos a este contenido de valor y a que la gente se siente acá y nos saque 2 horas de su ocupada vida como mamá
y como emprendedora se llamaría. Sí, Sí, como emprendedora. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan. Lauris, gracias por sacarnos este tiempito. Y gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Chao. Gracias, Gracias. chao.